Nosotros recibimos como cada martes a nuestro compañero Alberto Vázquez en este segmento En Contacto con la Actualidad. Saludos, Alberto. Saludos, Víctor. Saludos, San Francisco de Macorís, la región y el mundo. Aquí de nuevo en contacto diario. Alberto, este martes pues nosotros vamos a hablar, usted va a tocar el tema político. Vamos a hablar de política. De política. Y es precisamente hablar del escenario político que en este momento mordea la República Dominicana, porque tú sabes que pasan las elecciones y al día siguiente este país está en política. Estamos en campaña. Ya los candidatos se están definiendo. Sí, mira, lo cierto es, Víctor, que en el cierre de la semana se dieron acontecimientos sumamente interesantes alrededor de todos los diferentes partidos políticos, máxime de los partidos de mayor importancia. Fue el caso del Partido Revolucionario Moderno, cuya presidenta o vicepresidenta de la República, nada más y nada menos, informó al país en medio de una reunión que hacía con mujeres que ella soñaba con ser presidente. Sueña, ¿verdad? Sueña con ser presidente, lo que significa que con estas declaraciones la vicepresidenta del país está lanzando su candidatura presidencial. Sueña con subir las escalinatas del Palacio Nacional. ¿Qué significa eso? Que la vicepresidenta está dando a conocer que en breve comenzarán sus seguidores y ella a hacer campaña hacia el 2028. Para muchos eso no era de extrañarlo, para otros eso fue una decisión inesperada. Sin embargo, si revisamos la historia política de República Dominicana, difícilmente haya habido un vicepresidente que no esté pensando en sustituir a aquel del cual es su presidente. De manera pues que estamos frente a un evento similar a lo que se vive dando en República Dominicana, donde el vice, que pocos vices han sido presidentes. ¿Usted conoce alguno? No, poco. Candidatos vicepresidenciales se han sido presidentes. El caso de Leonel Fernández fue primero candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch, pero vicepresidente a la presidencia que yo recuerde. Y entonces Raquel Peña no se queda atrás. Pero siguen las situaciones políticas en República Dominicana, y es que el Partido de la Liberación Dominicana se quejó amargamente de las filas de la Fuerza del Pueblo, liderada por Leonel Fernández que como usted señala, se le están vaciando. Se está vaciando en la Fuerza del Pueblo. Y el PLD hace varias semanas que ha estado advirtiendo y se ha estado quejando de la Fuerza del Pueblo, que le está juramentando su base. En el día de ayer, incluso, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, criticó que la Fuerza del Pueblo esté pretendiendo crecer con personas que ya están registradas e identificadas en otros partidos. Lo cierto es, Víctor, lo cierto es, pueblo dominicano, lo cierto es, amigas y amigas, que ningún partido político crece, sino es que se alimenta de otras estructuras políticas. Porque tú sabes que los ciudadanos que hacen vida política y hasta los ciudadanos que votan, en más de un 95% siempre son los mismos. Difícilmente tuvo un partido político crecer con personas que no han hecho política nunca. ¿Por qué? Porque la actividad política siempre está relacionada con los que hacen política. Exacto. Y claro, entonces, ¿de dónde tú vas a crecer? ¿Y qué yo le podría recomendar al PLD? ¿Qué le podría recomendar a la Fuerza del Pueblo? ¿Qué le podría recomendar al PRM? Todo lo que ustedes puedan conquistar de los PLDistas y de la Fuerza del Pueblo, conquístenlo. PLDistas, todo lo que ustedes puedan conquistar de las personas de la Fuerza del Pueblo y del PRM, conquístenlo. Fuerza del Pueblo. Todo aquel que quiera irse para su fila, déjelo llegar, porque de dónde usted va a crecer.
A tal punto. Y los que no están en política, ellos sí saben cómo se conquistan, haciendo las cosas en beneficio de la colectividad para que usted pueda hacer que de una manera se incline esa persona hacia lo que usted está haciendo. O sea, porque que no participa en política no tiene sentido. Y la crítica del PLD hacia la Fuerza del Pueblo guarda razón, porque al decir de muchas dirigentes de la Fuerza del Pueblo, en las pasadas elecciones, el PLD no terminó de vaciarse en la Fuerza del Pueblo por la alianza. Dicen dirigentes de la Fuerza del Pueblo que en medio de la alianza se detuvo la fila de dirigentes y simpatizantes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Terminadas las elecciones, parece ser que eso se retomó. Yo estuve viendo el listado de la juramentación que hizo el doctor Leonel Fernández Reina el domingo en Montecristi. Y al decir de las informaciones que se leyeron ahí, prácticamente en esa comunidad, en esa ciudad, el PLD quedó vacío. Y yo, sin lugar a duda, debo reconocer que tenía que reaccionar el PLD frente a lo que está sucediendo en sus filas. Lo lógico es que cada quien trate de crecer. Y en la carta de Jaime David estaba acusando al PLD de promover el transfugismo. Y entonces hay un tema que yo quisiera como analizar. La Fuerza del Pueblo no está en el poder. ¿Qué tú le estás ofreciendo a los que se están yendo del PLD para la Fuerza del Pueblo? Nada, no puede ofrecer nada que no sea un espacio político. El transfugismo se critica cuando tú desde el poder distraer ciudadanos hacia tu partido político a través de ¿Qué es lo único que le puede ofrecer? Ofertas de posiciones que no está pasando en la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo único que le puede ofrecer la Fuerza del Pueblo a los PLDistas que están saliendo, ¿verdad?, y yéndose a la Fuerza del Pueblo? Bueno, tal vez las posibilidades que pueda tener el partido como tal de ser opción de poder. Los ciudadanos, los seres humanos son más llamados a dar el paso de una posición política o de una entidad política a otra cuando vemos las posibilidades que hay en el escenario político. Y dicho sea de paso, en los últimos días se dio una confrontación de gobierno a gobierno, podríamos decir, entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Eso es lo que ha hecho. Esa es la roncha. Quienes están disputando y se disputaban quién ha hecho más en Santiago. Al decir para muchos, lo que significa es que Luis Abinader está consciente que el candidato opositor de mayor posibilidad para enfrentar al PRM es el doctor Leonel Fernández Reina. Entonces, sin lugar a duda, el escenario político va rumbo a la polarización, si no es que ya está polarizado. Porque si tomamos los datos de las encuestas, o más bien, si tomamos los datos de las pasadas elecciones, estamos hablando de casi un 30% a un 10% frente al Partido Revolucionario Moderno que ganó las elecciones. ¿Qué apunta el escenario político hacia el 2028? Que las elecciones y las competencias por alcanzar las escalinatas del poder están ya polarizadas entre el PRM y su candidato, el que sea, y la Fuerza del Pueblo y su candidato, el que sea. Que no podemos tampoco decir que es Leonel Fernández, porque ahí hay un jovencito, nada más y nada menos que hijo de Leonel Fernández. Que le está pisando los talones. Que le está pisando los talones. Y dice Leonel Fernández que es él que le está pisando los talones a Omar. Fíjate cómo anda el escenario político. Lo cierto es, PLDistas, preocúpense por mantener su base. Preocúpense por dar mejores señales de que ustedes son opción de poder. Porque nada detiene que su militancia se vaya hacia otro partido con más posibilidades de poder si usted no apuran la marcha. Alberto, después de tocar ese tema, el escenario político en la República Dominicana,
pues no podemos permitir que usted se nos vaya sin que oigamos y comparta con el público de Contacto Diario su opinión con respecto al tema que en los últimos 10 días ha estado pues copando los principales titulares de los medios, no solamente nacionales, sino internacionales, y es el caso de la joven indoamericana que se encuentra todavía a unos 10, 11 días desaparecida de un hotel de la zona este del país y que ha tomado otro giro. Visto que recientemente ya salió se publicó una carta que enviara los padres de la joven, donde le pedían a las autoridades dominicanas declararla ya como muerta. ¿Sabe usted qué? Mientras una persona desaparece y no aparece algunos rastros del cuerpo, pues se mantiene en condiciones desaparecidas hasta tanto. Sin embargo, los padres de la joven desaparecida pues le piden a las autoridades declararla como fallecida, y también establecen como que creen en la versión que da el joven, que fue el último que tuvo contacto con ella. De manera que quisiéramos oír la opinión en su condición de experimentado abogado con respecto a este tema. Mira, Víctor, lo más difícil para un investigador es trabajar una persona desaparecida, máxime en las condiciones en que se dice y se ha escuchado desapareció esta joven. Lo más difícil para el sistema de justicia y para un acusador, llámese el Ministerio Público, es procesar a una persona imputándole haber desaparecido otra persona cuyo cadáver no se ha podido encontrar. Muy difícil, son escenarios sumamente difíciles. Con relación a la investigación, cuando tú solamente tienes una versión sumada a un sinnúmero de detalles que no te ubican una situación que pudiera haber provocado que esta joven, fruto de otras razones, haya desaparecido, que no sea, terminó de verse con un chico a eso de las 4 de la tarde, el chico da unas razones de cómo dejaron de verse. Sin lugar a duda, el centro de esta investigación debe estar dirigida al joven americano de 20 años, 21 años. No hay duda. Debe estar dirigida sin descartar otras personas. ¿Cuáles? Sus amigas, sus amigos, personas de los que estaban en el bar donde estaban compartiendo. Todo, solamente hay que ver cámaras. Todo el que está ahí, sin que se haya visto en contacto con ella, es un elemento a investigar. Sus padres, los padres de la joven. Pero no es en eso que se está, Alberto, en estos días, no es en eso que se está investigando. Sin lugar a dudas, todas esas personas deben haber sido investigadas. ¿Por qué tal vez no trasciende las investigaciones, interrogatorios que se le hayan podido hacer a personas que estuvieran en el restaurante, a sus amigas? Porque el que importa para la prensa es el del joven que le acompañaba. Alberto, en el día de hoy, a las 2 de la tarde se le va a conocer una habeas corpus preventivo al joven solicitada por sus abogados. ¿Qué entiende usted que pudiera pasar cuando le sea conocida esta medida? Antes dame 30 segundos para decirte. A mí realmente me extraña la actitud de los padres con relación a que a 10 días de una intensa búsqueda, pedirle a las autoridades que declaren su hija como fallecida. Lo primero es que la declaratoria de desaparición, eso tiene un procedimiento para convertirlo en una persona fallecida. Pero un padre nunca pierde la esperanza. Yo me hago la pregunta, ¿por qué estos padres a 10 días pierden la esperanza? ¿Qué razones tienen ellos para perder la esperanza? Ciertamente el gobierno ha hecho todo lo posible, ha utilizado todos los métodos de investigación, de rastreo, para dar con esta joven. Y ella no ha aparecido, pero eso no significa que está muerta. Para un padre, para una madre, asumir una situación así es algo
sumamente difícil, delicado, y a mí esa actitud me preocupa. Dicho sea de paso, te comentaba que hasta los padres del joven investigado deben ser investigados. Hasta los padres de la joven desaparecida deben ser investigados. Tú puedes estar seguro porque las investigaciones no tienen límites. No tienen límites. ¿Qué es el habeas corpus preventivo? El habeas corpus preventivo es la solicitud que hace una persona que siente que su libertad está en peligro. Por eso le llaman habeas corpus preventivo. Siento que su libertad está en riesgo y acude ante un juez con elementos suficientes para demostrar que su libertad está en peligro y que él no tiene razones para que su libertad le sea cohibida. Y entonces acuden ante ese juez y ese juez podría emitir una decisión ordenando que por ninguna razón esta persona sea aprehendida, salvo que cuando ya el juez esté conociendo la solicitud de habeas corpus preventivo, ya haya habido una orden de arresto que valide que este ciudadano sea arrestado para ser apresado. En el caso del joven americano, que tiene cerca de 10 días, con limitaciones a su tránsito, porque se habla que ha estado en el hotel, es una especie de prisión. Claro. Es una especie de prisión. A mí no me venga que el hecho... No, el solo hecho de usted tener su libertad restringida es una especie de prisión. Tanto así, Víctor, que nuestra norma procesal penal prevé que el plazo del proceso para terminar el proceso comienza con una medida de coerción. O sea, cuando a una persona le dan una prisión preventiva, o cuando se la solicitan, o cuando le dan un impedimento de salida, ahí comienza el plazo para que el proceso se extinga. Mas, sin embargo, el Tribunal Constitucional se ha ido más lejos. Ha dicho, no, para usted sentir y para que un proceso en contra suyo inicie, su libertad no tiene que estar en peligro porque haya sido solicitada. Basta con que a usted le hayan hecho una cita. Hoy estamos 18, me hicieron una cita para mañana 19, yo mañana 19 voy para la capital, pero ya yo no puedo ir, porque una autoridad me citó para mañana. ¿Ya tiene limitaciones? ¿Qué es eso? Restricción a mi libertad. O sea, a partir de ahí, de esa solicitud, de esa cita, ya mis derechos fundamentales, como el derecho al tránsito, han sido limitados. Entonces, a partir de ese momento, comienza cualquier plazo que tenga que ver con la extinción del proceso. Pero a partir de ese momento también usted tiene su derecho a la libertad restringido. De manera pues que yo no descarto que bien manejado, bien planteado, el habeas corpus preventivo a este ciudadano, si no es que antes de que se conozca se emite una orden de arresto, pueda ser admitido, porque ciertamente este ciudadano, todos sabemos, tiene 10 días de interrogatorio a interrogatorio. ¿Y él se ha podido ir? Si él se hubiese querido ir, ¿se hubiese ido? No, claro que no. ¿Y qué es eso? Hasta el pasaporte. ¿Qué es eso? Límite al libre tránsito. De manera que las autoridades deben darse rápido si quieren mantener este ciudadano en el país, porque yo sí creo que él debe estar en el país, no mediante una prisión preventiva, jamás. No hay elementos. En la prensa no se han develado elementos suficientes para que exista una medida de coerción en su contra, más allá de una permanencia en el país, un impedimento de salida, incluso hasta por cierto tiempo. Ese impedimento de salida debe tener cierto límite, no debe ser abierto, como se estila normalmente. ¿Por qué? Porque este ciudadano ha sido sujeto de una investigación durante 10 días, utilizando todos los métodos habidos y por haber, legales, desde luego, pero restringiendo su libertad, no solamente al tránsito, al disfrute, a las vacaciones, a muchas cosas que nosotros a veces no comprendemos, pero que están ahí. ¿Eso ha sido, Alberto, una falla? No,
No. No. Tal vez yo creo que ha sido una falla haber acudido antes a solicitar la medida de coerción. Yo creo que ese joven hace tiempo que debió haber sido presentado ante juez a conocerle una medida de coerción, y así el Ministerio Público, las autoridades del Ministerio Público hubiesen evitado que esté pendiente de conocer un habeas corpus preventivo, porque él es merecedor de que le hayan conocido un habeas corpus preventivo, máxime cuando las autoridades no han solicitado, como al parecer es así, todavía una medida de coerción para que este ciudadano esté sujeto a disposición de la justicia, no mediante una prisión preventiva. No hay razones. En los hechos que conocemos todos, en los datos que conocemos todos, no hay razones para una prisión preventiva. Sí, para mantenerlo en el país y que continúe el curso de la investigación. Alberto, gracias una vez más, como cada martes, por tocar esos temas de actualidad aquí en Contacto Diario. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.